En diciembre del año 2015, la oposición venezolana alcanzó una victoria importantísima. Sin embargo, el sector oficial se había preparado para revertirla. Desde entonces se ha dedicado a perseguir y sabotear el trabajo del Parlamento venezolano. La detención, secuestro, desaparición forzosa incluso del primer vicepresidente Edgar Zambrano constituye un golpe durísimo a la democracia, al Parlamento, que venía en persecución importante, y en definitiva a la estabilidad de un país que quiere buscar soluciones a la grave crisis y catástrofe que vimos. Así que en definitiva es fundamental para el Parlamento el primer vicepresidente. ¿Qué pasó con el caso de la Asamblea Nacional? El gobierno, con todas estas acciones contra la Asamblea Nacional, contra los parlamentarios, ha logrado anular la Asamblea Nacional. ¿La Asamblea Nacional ya es un jarrón chino o el gobierno no ha logrado su objetivo? Mira, jurídicamente la anularon desde enero de 2016 con esas sentencias de la Sala Constitucional, con la sentencia 9, la 808 sobre el desacato, pero políticamente no es anulable, ni siquiera bajo los absurdos allanamientos de la inmunidad parlamentaria que se han hecho de manera inconstitucional. Y no lo han logrado porque la actuación política de la Asamblea no depende de ninguna acción jurídica, sino de simplemente la legitimidad que le da el enorme caudal de votos que recibió en diciembre de 2015 y la posición que ha asumido en lo que es el rescate de la vigencia plena de la Constitución. Es evidente que la intención del régimen, de la dictadura, es anular al Parlamento. No lo han logrado en estos 4 años por la fuerza de la gente, por el acompañamiento, por la potencia del venezolano buscando cambio. No será distinto en este momento, a pesar de que por supuesto golpean a la Asamblea, golpean a la institución y en definitiva a la democracia, a la voluntad del pueblo expresado en ese Parlamento. Pero que queda claro, durante estos 4 años de persecución, que no han logrado ni silenciar al Parlamento y mucho menos al ciudadano que acompaña una opción de cambio, del cese de la usurpación, de transición y de elecciones libres. En definitiva, vivir con tranquilidad, recuperar nuestra normalidad y vivir en paz en nuestro país. Hay algunos que perciben que desde el punto de vista internacional ha habido una posición tímida con respecto a las últimas acciones que ha adelantado el gobierno contra la Asamblea Nacional. ¿Es así lo percibe también? ¿Es tímido o la comunidad internacional prefiere observar con más detalle? Mira, yo creo que a nivel internacional, y ese es otro elemento de fortaleza política de la Asamblea Nacional, el reconocimiento de esa Asamblea por la legitimidad popular que tiene es indestructible. Hasta el año 2021, hasta el 5 de enero de 2021, esa Asamblea está ahí, tiene un mandato popular por 5 años que se agota en ese momento, salvo que haya un acuerdo político y los diputados pongan los cargos a la orden para una elección nacional general. Pero internacionalmente yo creo que el apoyo es pleno. Lo que ocurre es que con los primeros allanamientos irregulares y absolutamente inconstitucionales se han podido escandalizar. Lo que pasa es que ya cuando van 23, bueno, ya se torna en un hecho obviamente también muy altisonante, pero tan recurrente que bueno, la comunidad internacional ya lo toma como algo que sucede en Venezuela casi que a diario. Pero fíjate que eso también es lo que mueve a esa misma comunidad internacional a generar condiciones para tratar de buscar una salida a la crisis venezolana. Que por cierto, la comunidad internacional no es que es un grupo de países sueltos, no, es la comunidad de países organizados, reconocidos en su conjunto, que viven bajo el manto de todo el ordenamiento jurídico internacional que emana de la ONU y que además a nivel regional y subregional tiene otras manifestaciones como la OEA o como la Unión Europea, etc. Sin duda que el gobierno ha utilizado un amplio repertorio de persecución, comenzando por eventos tan graves como el asesinato de Fernando Albán, concejal de nuestro partido, la cárcel como la que tiene hoy Juan Requesens, el allanamiento de inmunidad parlamentaria como el de otros colegas, como el de Pizarro, Juan Andrés, las persecuciones como la de Freddy, que lo tiene en una embajada, la de Julio Borges, lo tiene en el exilio, el ataque a la familia, como fue mi caso, atacando a mi madre, a mi esposa, a mi hermano que estuvo 11 meses preso. Es decir, hay un amplio repertorio de persecución que ha utilizado la dictadura contra quienes asumimos el rol, el papel o la responsabilidad de luchar por el cambio en Venezuela. Tengo entendido que en algunos casos se allanó la inmunidad parlamentaria tanto del diputado principal como del diputado suplente.
eso por supuesto afecta esa mayoría que la oposición en un momento determinado tuvo dentro de la Asamblea Nacional. Eso no merma la acción desde el punto de vista de la votación que se requiere para ciertas cosas, el que esté sucediendo eso. Sí, sin lugar a duda, y yo creo que probablemente esa es una de las estrategias que puede estar detrás de todo esto, porque no estamos hablando de 2, ni de 3, ni de 5 diputados, son 23, y muchos suplentes que también evidentemente han estado en la misma situación, y además muchos diputados que no tienen ni siquiera cómo trasladarse a la capital, que esto es otra cosa que la gente tiene que saber. Una de las principales agresiones ha sido dejar incluso a la Asamblea Nacional sin remuneración. Es decir, cuando tú pones a trabajar a alguien sin emolumentos, sin ingresos, para poder incluso trasladarse, estás dificultando su función pública. Entonces, puede haber detrás de eso una contabilidad parlamentaria con miras a lograr ciertas decisiones. Sin embargo, creo que no es fácil porque recuerda que la oposición tenía 2/3 partes y más. Entonces, salvo que hayan factores dentro de la misma oposición que se deslinden y que hagan causa común con parlamentarios afectos a la revolución, veo que esa contabilidad no es fácil. Una de las cosas que muchísima gente cree es que el gobierno anuló la Asamblea Nacional porque hay algunos diputados que están siendo perseguidos. Y no es así, porque jurídicamente la Asamblea Nacional tiene un rango constitucional que nosotros seguimos legislando, y eso a futuro nos va a dar el respaldo porque constitucionalmente es la única institución legítima. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué violaciones, según su criterio, se han cometido con estos allanamientos a la inmunidad parlamentaria, con los ataques a la Asamblea Nacional, con haberle quitado el presupuesto desde hace mucho tiempo? Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo podríamos analizarlo? Bueno, en primer lugar, esto hay que analizarlo desde una perspectiva jurídica interna, considerando el texto constitucional. El primer poder de la República en términos de legitimidad popular es el Parlamento Nacional, porque somos un Estado federal descentralizado, y más aún desde la Constitución del 99. Anular la representación de un Estado como Amazonas en la Asamblea Nacional, dictar sentencias que lo que han hecho es vaciar de competencias y contenido funcional a la Asamblea Nacional, agredir a los diputados y desconocer la inmunidad parlamentaria, que está hecha precisamente para evitar que los diputados sean hostigados en virtud de su función pública, pues no es más que una violación clara y flagrante a la Constitución. Y lo otro que ocurre con esta actitud es que vulnera todos los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos civiles y políticos, que tienden precisamente a privilegiar, a defender la acción de los parlamentos como órganos que representan la voluntad del pueblo y a la gente. Y lo que hace falta para seguir luchando con el corazón en la mano es no perder la esperanza. La Asamblea Nacional está trabajando, los diputados han sido perseguidos. En este momento no creo que podamos dejarlos solos. Yo creo que tenemos que acompañar a nuestros diputados. Estoy hablando como ciudadano, no como diputado. La Asamblea Nacional es el único órgano legítimo que queda, y hay que apoyarla, hay que seguir apoyando a los diputados y hay que seguir con ellos en la calle porque han sido perseguidos y maltratados. Nicolás Maduro propuso adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional. Sin embargo, legalmente corresponden en diciembre del año 2020. Aparentemente se celebran negociaciones para buscar una salida política en Venezuela. Ya veremos si hay resultados. Gracias por su sintonía.